Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a pues todas estas presentaciones que estamos haciendo. La de hoy y la que me corresponde a mí tiene que ver con el humor, el impacto del humor en la educación. Entonces, pues comencemos un poquito con este tema que siempre ha sido el humor poco tomado en serio, pero nosotros lo vamos a hacer bien en serio. Les comento, bueno, partamos primero para entender un poco la diferencia entre el humor y la risa. Eso es lo primero que vamos a tratar de dejar claro. Comencemos con la risa. La risa causa eh, como una descarga orgánica y mental cuando sucede. Cuando nosotros nos reímos hay un proceso pues tanto emocional, por ende físico, químico en nuestro cuerpo, y la sensación que nos da por una descarga de risa es de satisfacción, de haber drenado. Recuerden, es decir, recuerden un momento de risa y se darán cuenta que terminan felices a veces hasta sin saber por qué, ¿no? Y es un poco el impacto de la risa en nuestro cuerpo, ¿no? La risa en sí es producto, la risa es social, es algo que nos conecta con otro, con el otro social, con un compañero, con la clase, con quienes estén a tu alrededor. Y tiene un dato muy interesante que impacta nuestras neuronas espejo, que es que podemos reírnos por imitación, es decir, sin saber por qué se ríe otra persona. Si su risa es lo que uno llama la risa contagiosa, inmediatamente todo el mundo va a estarse riendo, como el bostezo. Es decir, cuando una persona empieza a bostezar, seguramente pues las personas que lo están viendo por esas neuronas espejo inmediatamente bostezan. Con la risa pasa lo mismo, es muy catártica y terapéutica. Ahí, pues, de hace tiempo se conoce que pues ha habido enfoques que utilizan la risa justamente como ese mecanismo para hacer cambios inmediatos, como lo es la risoterapia. Pero no es lo que nos ocupa el día de hoy. No vamos a hablar de eso, pero es importante tener en cuenta porque se ha utilizado la risa. La risa como resultado de justamente del humor. Entonces ahí empezamos a ver hacia dónde va lo que es el humor. Es impresionante que cuando ustedes empiezan a buscar, bien sea las definiciones, estén en internet, o las que consigan en los libros o en los teóricos del humor, digamos lo que vamos a encontrar más en común es que su definición es difícil, no es exacta la definición entre humor, risa, la división entre ellos. Yo lo que les propongo es que lo vean de esta manera. El humor es justamente eso pensado. El humor también es sentido, pero pasa por el pensamiento, una elaboración. Es decir, tiene un libreto que yo puedo construir para crear humor. También hay el humor espontáneo, no necesariamente viene aquí. Y por lo general está vinculado a los equívocos, es decir, a entender ese doble sentido, lo que se resbala en el lenguaje, que yo lo digo y hubo el equívoco y causó la risa. Entonces, el humor está, si lo ponemos en un sistema de comunicación,
El humor como tal lo produce el comunicador, el que quiere comunicar algo, el que justamente tiene una idea y va a producirla y la va a entregar a otra persona, entendiendo la parte de comunicación. El que recibe reacciona y su reacción, si es favorable, es la risa. Digo favorable porque, por supuesto, por tratarse de comunicación, es posible que no entienda el chiste o la persona que lo... Ojo, es diferente el chiste del humor. Eso también hay que aclararlo. El chiste es algo más provocativo justamente con el equívoco sin una intención más allá que causar la risa. En el humor hay algo más inteligente. En Venezuela nosotros teníamos un humorista que a mí me encantaba, sobre todo cuando hacía humor político, porque él era politólogo también. Entonces era una persona que con el conocimiento que tenía en una área y justamente con el saber hacer, con el humor, podía hacer denuncias a través de... Los humoristas tenemos una gran responsabilidad. Una escritora norteamericana decía que cuando la gente abre la boca para reír es el momento de meter un poco de alimento para el pensamiento. Nosotros tenemos una responsabilidad, como dirían los colombianos, supremamente grande, nuestra responsabilidad supremamente hermosa, que es la de hacer que la gente reflexione a través del humor. Por eso nosotros como humoristas debemos reflexionar. Yo equiparo el humorismo a la filosofía, que tiene una reflexión trascendente sobre el destino humano. Y creo que los grandes humoristas han sido también grandes filósofos en el fondo, gente como Chaplin, o gente como Pedro León Zapata en Venezuela, o gente como Enrique Pinti en Argentina, o como Mario Moreno Cantinflas en México. Son personalidades que nos han hecho reflexionar sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestro rumbo. Entonces, este pequeño preámbulo es un poco para pues tener esas diferencias que, como les digo, cuando las busquen de manera teórica no la van a encontrar tan precisa, pero no es lo mismo un chiste, el humor y la risa. Entonces, tenemos que tener, que sabemos que forman parte pues como de un sistema donde están todos vinculados, pero que no es igual. Entonces, una vez teniendo esa gran diferencia, vamos a ver cómo nuestro cerebro impacta con el humor. Un poco ya venía diciéndoles, te relaja. El reír, por ejemplo, ante un chiste, ante algo que tenga que ver con el humor, ante el equívoco, ante lo que lo esté causando, cuando tú te ríes, descargas, te relajas. Abres de alguna manera tus sentidos para poder seguir recibiendo y no colocas, no pones, no causas resistencias a lo que vas a recibir. Eso es un poder que tiene pues el sentido del humor y uno de los impactos que va directo al cerebro. La siguiente es que, como les dije, trabaja con eso que se escapa de las palabras, podemos llamarlo doble sentido. Yo estoy diciendo una cosa, pero se entiende otra. Y para que haya eso, tú tienes que tener, digamos, la facilidad en ese momento, te predispones positivamente para tener cambios de perspectiva, para tratar de escuchar lo que está detrás de lo que se está diciendo. Entonces eso te ayuda a poner más atención. Entonces ahí vamos a ver otro factor que ya vamos a trabajar más a profundidad, que es eso de la atención, ¿no? Y cuando tú estás atendiendo a algo, por supuesto también estás buscando entenderlo de mejor manera. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto, el sentido del humor, en la educación? Han habido experimentos ahorita, vamos a llamarlos experimentos, pero es puestas en escena directamente en colegios en diferentes niveles, bien sea pues, universitarios, en bachilleratos, en primaria, del uso del humor como elemento para memorizar.
Entonces está bastante, los han vinculado bastante con temas, con historia, pero también se han aplicado en las matemáticas y ha sido muy efectivo. Entonces vas a tener, es decir, al momento de dar una clase, por supuesto vas a tener que tener un encuadre, unas, como quien dice, reglas de juego para que no se te vayan en las manos, pero te apartas de aquel sentido que había antes, que pues ya es antiguo, ya sabemos que no es tan efectivo, de cómo se formaban los alumnos antes en los colegios, ¿no? Que eran esas clases magistrales donde no tenías oportunidad de intervenir, si no estabas de acuerdo con algo tampoco podías decirlo, que es el pensamiento crítico, ver justamente analizar, ¿no? Lo que se llama, no en todos los países se llamará igual, el caletre, ¿no? El de memorizar las cosas porque así son, sino el de entenderlas y por esa forma aprenderlas. No solamente retenerla momentáneamente con una función básica como presentar un examen, sino que van a empezar a formar parte de ti. ¿Por qué? Porque el humor ayuda pues a hacer esas uniones de sentido entre lo que fue jocoso y lo que me quedó allí puntual del aprendizaje, de lo que me quisieron dar allí con esa situación jocosa como aprendizaje. Es decir, no es que vamos a hacer chistes en clases, sino que vamos a preparar, por ejemplo, guiones para poder utilizar justamente el impacto del humor en nuestro cerebro. Entonces voy a nombrarles, digamos, en forma de lista y vamos trabajando cada una en dónde impacta más el humor cuando tú estás haciendo un aprendizaje con sentido de humor. Lo primero es en la memoria. Memorizas con mayor facilidad. Lo que agarraste a través del humor lo retienes por mucho más tiempo. Entonces, pues ahí va el siguiente punto. Para la memoria necesitas retener y para retener necesitas atender. Entonces, cuando a ti te están contando algo que te gusta, te causa risa, te hace sentir feliz, atiendes más. No te dispersas, atiendes más. Es una forma de hacer el llamado de atención, pero no desde lo negativo, desde, bueno, atiendan a la clase, miren, de esto se trata, o darle esa fluidez ya sabemos que pues, una clase necesita fluidez, no puede ser toda dada en el mismo tono, ni en el mismo sentido. Entonces, colocarle algo de humor, sobre todo donde tú quieres hacer ese punto de memoria, es importantísimo y te va a ayudar. Pues por supuesto facilita el aprendizaje, también desarrolla el pensamiento crítico, la flexibilidad mental, eso que le digo de, bueno, entender, vamos a suponer los diferentes niveles en los que se puede hablar cuando uno habla con sentido del humor. Hay flexibilidad, como le dije, mental, cambio de perspectiva, te ayuda a ver las cosas desde un punto de vista, desde otro, con más facilidad. Y sobre todo estimula la imaginación. Entonces, teniendo o sabiendo que todos estos puntos son importantes, el humor está siendo cada vez, se está utilizando más de manera formal dentro incluso de los programas educativos tradicionales, justamente para poder tener y captar la atención de los alumnos, para que puedan memorizar, no al caletre, sino por entendimiento de lo que pasa en pues, una situación histórica o en algún tema específico. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el humor es emoción. Entonces, nosotros hemos visto pues, en lo que es el neurocoaching que trabajamos con 3 grandes registros, que es la emoción, el sentimiento, que es lo que nos motiva, que es lo que nos da esa chispa de energía. Tenemos la parte del pensamiento, que es lo racional, lo que me dice, mira, bueno, me ayuda a planificar, a conseguir un objetivo, y tenemos, por supuesto, la acción. En el caso del humor, el acento
fíjese que está la parte justamente del pensamiento, también que es creativa, que es justamente la que me va a llevar a hacer un guión, porque no es improvisar. Como les dije, no es hacer chiste, es empezar a escribir un guión de cómo enterarme. Y al hacer el guión, uno como didacta, estás también prestándole más atención a tus alumnos, porque cuando tú vas a escribir algo para, en este caso, tu público serían tus alumnos, vas a tener que observarlo mejor, vas a tener que tener esa escucha activa mejor para poder colocar ese sentido del humor y realmente impacte dentro de la clase. Entonces, de alguna forma, aunque tú estás haciendo algo para que los alumnos tengan un mayor entendimiento, tú también como docente estás prestándole más atención a todo tu grupo y buscando la manera de hacer esos pequeños cambios que van a ser muy significativos en el proceso de aprendizaje. Entonces, seguimos. El humor es sobre todo sentimiento, es algo que impacta directamente el sentimiento, entonces es un motivador natural y ese impacto como tal, dijimos, también va hacia la memoria, que es la parte más del pensamiento. Entonces, pues en este caso, el paso a la acción sería directamente, vamos a ponernos como docentes, pues a trabajar en nuestros temas de humor. Y es importantísimo que tengamos en cuenta justamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en justamente ese factor, ese recurso mímico que es el humor. El humor como tal, pues te sirve para la recuperación y la evocación de información, vamos a llamarla así, que es lo que nos interesa a nosotros en un momento de dar clase. Entonces, para la recuperación pues, de esta información, estos estímulos humorísticos pueden servir como pistas némicas. Recuerdo lo que me hace reír y posterior a lo que me hace reír, recuerdo después toda la información relacionada o asociada a ese momento que me hizo reír. Entonces, por ende, es mucho más fácil recordar primero la situación graciosa y después pues facilitar la recuperación de la información como tal en memoria, ¿no? Entonces, pues es un proceso dentro del cerebro, es bastante complejo, ayuda a la conectividad funcional de nuestras neuronas, te permiten diferentes conexiones al momento de utilizarlo como recurso mímico. Este recurso como tal, vamos a ver cómo lo vemos en un ejemplo claro. No sé si ven, vamos a ver no solamente la educación, sino ejemplos, por ejemplo, la publicidad hace normalmente uso de este material tan importante. Se sabe que cuando, por ejemplo, se utiliza en un comercial, sentido del humor es más recordado de ese comercial. Lástima, lo que pasa es que tenemos diferentes países y puede ser que los ejemplos que yo cargue pues son de Venezuela y no a todos les implique lo mismo, pero había un comercial que tenía que ver con justamente jugos de frutas y un doble sentido mezclado con ello, porque nosotros tenemos la particularidad de llamar al maracuyá parchita. Entonces, pero el parchita también tiene otro sentido que ya pues se utiliza más para echar broma a nivel coloquial. Y eso lo utilizó la publicidad cuando decía, bueno, ¿de qué quieres tú? Parchita, gritaba la persona y a todo el mundo le dio risa y todavía a esta altura, sin el comercial, casi a cualquier venezolano tú más o menos tonas el nombre de la fruta, pero como lo decían en el comercial y automáticamente le viene esto a la memoria. Entonces eso es como un ejemplo de lo que te puede hacer el sentido de humor para recordar.
lo utiliza. Entonces la publicidad ya ha sido magnífica haciendo este tipo de cosas, pero también hay psicología del humor. Es decir, el humor es algo ya se entiende como tan importante en un proceso de aprendizaje general, no solamente en un salón de clases, sino en un proceso de aprendizaje que no solamente es lo que queda allí. Entonces, pues en la psicología del humor lo que han ido investigando son justamente los procesos cognitivos y emocionales que están detrás de la aparición del humor como tal, del efecto del humor y cuál es el bienestar psicológico de tal. No es de gratis y de hace muchísimo tiempo atrás que Freud también trabajó lo que era en este caso el chiste y su relación en lo inconsciente. ¿Qué quería decir esto? Que justamente cuando estás haciendo sentido del chiste, también estás hablando de ti desde ese inconsciente, es decir, el inconsciente hablando a través de ese chiste o podríamos decir del humor. Entonces, un proceso social muy significativo, importante, que te ayuda a fijar en la memoria, que facilita procesos de aprendizaje, que te da bienestar a nivel emocional, a nivel físico, que ha sido estudiado por diversas disciplinas, como les dije, la psicología, hay también la neurociencia del humor, es decir, las neurociencias también han estado revisando ese impacto del humor en el cerebro, por ejemplo, con técnicas de neuroimagen para ver cómo se iluminan y cómo funcionan, cuáles son las áreas del cerebro que responden justamente a los estímulos que están vinculados al humor y cuáles son esos resultados. Porque si bien cuando estudiamos neurociencia, sobre todo cuando vemos lo que tiene que ver la programación neurolingüística, vemos esa importancia del lenguaje como tal y cómo funciona en todos nuestros procesos el lenguaje, y el humor es un área del lenguaje con un impacto directo en los sentimientos, visible y comprobable. Entonces, por eso es un tema que me llamó tanto y me interesó tanto para poderlos exponer aquí con ustedes. Y pues más que en este caso dar una cátedra como tal, es permitir preguntarnos ese impacto del humor y cómo podemos utilizarlo a favor de nuestros procesos de aprendizaje, y espero que pues haya sido tan grato para ustedes como para mí preparar el material. Como no me presenté al principio, me presento pues ya al final, justamente para dar este paso a las preguntas y respuestas. Mi nombre es Kelsey Koch y soy neurocoach, Master Neurocoach and Trainer, además de comunicadora social y pues amante de estar sonriendo y estar feliz en la vida. Por ende, ese fue mi gran interés y motivador de traerles hoy ese impacto del humor en los procesos de aprendizaje. Gracias.